Bueno, vamos a hablar sobre plaguicidas, en general sobre unas generalidades de plaguicidas, pero enfatizándonos un poco en que no siempre se usa atropina en todo tipo de intoxicación, y esto porque lo queremos mencionar, porque ni bien ingresa en ocasiones a emergencias un paciente con intoxicación con plaguicida, está el concepto erróneo que se tiene que utilizar atropina en todos los casos. Y bueno, no es siempre así, por eso la necesidad para nosotros también de poder compartir un poco el conocimiento y también aprender de ustedes sin duda y hablar sobre plaguicidas. Bien, sabemos que plaguicidas son sustancias usadas para combatir las plagas, así como también lo había mencionado el ingeniero, ¿no? Y por lo general son de origen químico, pero también se encuentran de origen biológico y general. Estos son los 10 contaminantes de mayor preocupación para la salud pública y podemos observar que entre uno de los puntos están los plaguicidas peligrosos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, los órganos clorados, que son eh, sin duda uno de los plaguicidas que ya no está en nuestro medio, no circula tampoco, ¿no? Es parte de los COPS, pero bueno, no vamos a entrar tanto a detalle. Y los plaguicidas se utilizan ¿para qué? Para combatir la plaga, ¿no? Que sabemos que las plagas, bueno, podemos ver que hay las ratas, los mosquitos, los cepes, etcétera. Entonces, en base a esto, también hay diferentes tipos de plaguicidas. Bien, voy a intentar ir un poco rápido por el tema de la hora, van a disculpar. Entonces, el tema, vías de exposición y población de riesgo, y esto porque es importante, porque como hablaba también el ingeniero, no solo estamos viendo intoxicaciones agudas por ingesta, sino también por exposiciones, y puede ser desde un accidente laboral, ¿no? Hasta algo intencional o algo accidental, ¿no? Entonces, las rutas de exposición, sin duda son muy importantes porque, por ejemplo, se puede inhalar, aparte de las micropartículas, aún más cuando uno está en el campo, también, ¿no? Que es donde se aplican los productos, ¿no? O si no, también la persona que está en el almacén de los envases de plaguicida, la ingestión, que bueno, obviamente se puede ingerir, y también tenemos el contacto cutáneo mucoso, bien, o sea, piel, que también tenemos bastante absorción por piel, por eso la descontaminación que se mencionó el día de ayer, la descontaminación externa, sin duda en este tipo de intoxicaciones es importante y básico, ¿no? El lavado y el retiro de ropa, etcétera. Circunstancias de exposición, ambientes laborales, como hemos mencionado, los domésticos, y no solo en ocasiones podemos encontrarnos plaguicidas de uso doméstico, sino que también en ocasiones hemos tenido casos de que van hasta las veterinarias o van a algún lugar en las ferias, por ejemplo, y van y pueden comprar hasta plaguicidas de uso agrícola y se los llevan a la casa. Entonces, por eso también la definición o para dónde se usa cada tipo de plaguicida es importante, ¿no? Lo mismo que el tema de los alimentos y aguas, y por eso el lavado es importante. Poblaciones vulnerables, niños, trabajadores agrícolas y comunidades cercanas también a la aplicación del producto, ¿no? Obviamente que tenemos diferentes desde uso o actitud, acaricidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, piretroides, o sea, es un mundo, ¿no? Diferentes familias que van a combatir diferentes plagas, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de atropina, estamos hablando en de que se va a usar ante intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa, y ahí vienen los que son los órganos fosforados y carbamatos, y es de los que más vamos a hablar ahora. Tenemos los herbicidas, como ser el glifosato, y lo que hablábamos ayer también, el otro herbicida muy letal, que es el paraquat. Bien, que es en la intoxicación donde no se administra oxígeno, porque nosotros al administrar oxígeno en esa intoxicación aumentamos los radicales libres y en exceso sabemos que es extremadamente tóxico. Bien, bueno, los piretroides de cierta manera son los plaguicidas que nosotros más tenemos en los domicilios, y de menor toxicidad, se puede decir así, en base a todas estas familias. Bien, y también están los nicotinoides. Pero sin duda que esto va a también variar en base a la aplicación de cada uno, ¿no? Tenemos los plaguicidas de uso agronómico, tenemos los plaguicidas de uso veterinario, que son los que usamos en los animales, ¿no? Y aquí en veterinario vamos a dividir entre dos. Tenemos, por ejemplo, los animales de gran tamaño y los de pequeño tamaño. No se le va a poner el mismo plaguicida para las pulgas versus a una vaca versus a un perrito, ¿no? Obviamente por el peso, también es importante eso, ¿no? Lo mismo que plaguicidas de uso industrial, en salud pública y uso doméstico. Aquí, básico para nosotros que nos interesa transmitir, es la concentración del producto. Productos usados para temas agronómicos, veterinarios, estamos hablando de una concentración importante
elevada, que cuando nosotros nos exponemos podemos estar ante mayor riesgo de una intoxicación versus un plaguicida doméstico, que la concentración es menor y obviamente si es plaguicida doméstico está habilitado para el uso doméstico. No voy a entrar mucho con el sistema globalmente armonizado y los pictogramas, lo mencioné el ingeniero brevemente en su presentación previa, pero así aquí me gustaría solo enfatizar en el punto que ya no tenemos el color verde porque había la falsa seguridad. Entonces uno nunca de cierta manera está como tan seguro en una exposición, entonces por eso es importante. Bueno, entonces, tenemos factores que pueden afectar la intoxicación, desde qué tipo de tóxico, el individuo ante quién estamos, o sea, es un niño, es un adulto, es una embarazada, etcétera, y el medio ambiente, no hace mucho calor, había mucho viento en ese momento de la aplicación, etcétera. Y bueno, sin duda la formulación, porque no siempre en ocasiones estamos expuestos solos al plaguicida, en ocasiones los plaguicidas también tienen concentrados, tienen el principio activo, que es un plaguicida, asociado no a un vehículo, a un solvente, que puede ser, que es cuando vemos concentrados emulsionables, entonces estaríamos hablando de una exposición ante dos tóxicos, ¿no? Y también la formulación. Es un plaguicida que es en polvo, es en gránulos, es en pellets, ¿no? Es líquido, etcétera. Entonces, eso también es importante para cuando se comunican o llaman para comentar algún tipo de caso. Pero bueno, si enfatizamos específicamente en los inhibidores de las colinesterasas, que eran los que mencionábamos, los órganos fosforados y carbamatos, y son en estos los únicos que se administra la atropina, ¿bien? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Grande, inhiben las colinesterasas. La única diferencia entre uno y otro es que los órganos fosforados inhiben las colinesterasas irreversiblemente versus los carbamatos inhiben las colinesterasas reversiblemente. Y estamos hablando de que, por ejemplo, los carbamatos tienen un inhibidor que no va a durar más de 24 horas. Significa que si nosotros le pedimos una dosificación de colinesterasa, pasado ese tiempo va a estar normal y el cuadro ante una intoxicación por carbamato es menos severo, ¿no? Versus en un órgano fosforado, en ocasiones pasan, dependerá mucho también de qué tipo de órgano fosforado es, por ejemplo, el clorpirifo, bueno, pasa mucho tiempo, es de los que mayormente más inhibición tienen, ¿no? Y también no nos olvidamos que muchos son liposolubles, ¿no? Aún cuando están asociados al solvente, entonces eso significa que se mantiene bastante tiempo más en grasa. Entonces, una persona que es gordita, que haya ingerido, que se exponga ambientalmente, que trabaje en eso y esté todo el tiempo expuesto, bueno, entonces obviamente podemos pensar que va a tener más persistencia, ¿no? Por esa misma efecto. Bueno, aquí tenemos un mismo producto, no tenemos nada que ver con la marca, simplemente lo mostramos por el tema de la formulación, vemos que hay el mismo nombre, un mismo insecticida, diferentes soluciones, ¿no? Tenemos en polvo, en líquido, ya está en diferentes tamaños también. Lo mismo que acá, ¿por qué lo mostramos? Como mencionaban hace unos momentos en la exposición, esto específicamente porque las etiquetas son extremadamente importantes debido a que en las etiquetas nosotros podemos ver el principio activo. Si bien nosotros los que trabajamos en toxicología en ocasiones nos pueden decir polimur, nos pueden decir bueno, metomil, nos pueden decir gramoxol, nos pueden decir el nombre químico, el nombre comercial y nosotros ya podemos conocer el principio activo, en ocasiones no siempre pasa eso. Bien, entonces tenemos la etiqueta y en la etiqueta tenemos el ingrediente activo, por ejemplo, este Folimur P2 es un metilparatión y nos especifican también el grupo químico y también especifican si hay antídoto. Significa eso que cuando ustedes no estén seguros si usaron atropina, pueden revisarlo en la etiqueta. Bien. Bueno, y sin duda algunos de estos productos de contrabando, eso es importante también recalcarlo, mayormente sabemos que son rodenticidas o raticidas, ¿no? Hidroxicumarínico, bromadiolona, superwarfarínicos, ¿no? Y algunas veces vienen asociados a algún tipo de carbamato metomil. Miren ustedes acá, por ejemplo, un aldicar también, ¿no? Otro carbamato. Entonces, bueno, eso también hay que estar muy atentos y ahí mismo en los antídotos especifica. Es más, yo les cuento una experiencia que tuve una vez con un raticida, no conocía el principio activo, entonces me puse a buscar y la verdad es que nunca lo encontré porque no existía. Entonces el tema del contrabando en nuestro país sabemos que es algo latente, sin duda peligroso, pero bueno, puede pasar. O sea, me dio una etiqueta que ni siquiera
existía el principio activo, era toda una falsa. Entonces ahí nos tenemos nosotros que tratar al paciente primero y después al tóxico, ¿no? Bueno, cuando estamos ante una intoxicación aguda, lo que mencionábamos previamente, la anamnesis, el cuadro clínico va a ser determinante. En ocasiones el paciente no acude con la etiqueta, no acude con el producto y simplemente lo encuentran, por ejemplo, con depresión de conciencia, ¿no? Con restos de vómitos, etcétera. Entonces, como hablaba ayer la doctora Paula, el toxíndrome en este tipo de intoxicación es importante. Hablando que cuando estamos ante un inhibidor de colinesterasa, sobre todo tenemos el síndrome colinérgico, que se caracteriza por efectos muscarínicos y nicotínicos, pero sobre todo posteriormente, pasadas unas horas, se va a evidenciar más el muscarínico. Miosis, hipercrinia pulmonar y vómitos, ¿no? Y también relajación de esfínter. Pero saben que es importante también acá valorar la intencionalidad. Si es algo intencional con una persona que quiere quitarse la vida, que ya no quiere vivir, estamos hablando de que la persona va a ingerir una cantidad más importante versus, por ejemplo, un niño que lo agarró erróneamente o una persona que está trabajando, ¿no? También la dosis es importante y sin duda también el producto. Las manifestaciones clínicas pueden iniciar desde los 30 a 60 minutos. Bien, todo paciente que haya ingerido un plaguicida tiene que quedarse en observación mínimo 12 a 24 horas. Y si es una intoxicación por una inhibidora de colinesterasa, va a presentar síntomas, eso no lo duden, y la máxima intensidad se va a ver hasta entre las 2 a 8 horas. Entonces, ¿qué efectos muscarínicos nosotros llegamos a observar si a lo real el paciente tiene un babeo bastante intenso, ¿no? Náuseas, vómitos, un dolor abdominal, deposiciones líquidas, relajación de ambos esfínteres, ¿no? Y también sudoración excesiva, ¿no? La diaforesis y la hipercrinia pulmonar, sin duda. Y los efectos nicotínicos, que mayormente los logramos ver en las primeras horas, y es donde vemos las fasciculaciones musculares, o en otras palabras, los calambres, esos movimientos involuntario de los músculos, que después se va a traducir obviamente a una mialgia, dolor muscular, ¿no? Por ese movimiento, debilidad generalizada, también se va a poder ver una parálisis flácida, que es una parálisis de tipo 1 que puede presentarse en las primeras 24 horas. Y aquí yo les quiero mostrar justo un video de una paciente que tuve que, bueno, pudimos ver, llegó en las primeras horas y pudimos evidenciar las fasciculaciones. Aquí les comparto este video. Se pueden observar claramente las fasciculaciones. Miren ustedes, ¿no? Entonces, bueno, a veces así. Entonces tenemos el síndrome colinérgico, ¿no? Que era lo que hablábamos ayer, y esto sobre todo se da por plaguicidas anticolinérgicas. ¿Qué tipo de síntomas podemos tener por efectos nicotínicos? Miosis, taquicardia, debilidad, temblor, las fasciculaciones que las acabamos de ver, convulsiones y somnolencia en algunos casos, asociado a que la somnolencia en algunos de estos productos también puede venir asociada al solvente, que es un depresor neurológico y también hepatotóxico. Entonces, tenemos un paciente con una historia clínica, las manifestaciones clínicas, y bueno, podemos pedir laboratorios colinesterasa, ¿sí? Nosotros acá en Bolivia no tenemos para hacer dosificación, o sea, colinesterasas eritrocitarias, pero sí plasmáticas, que también es muy válido. Entonces, hacemos dosificaciones de colinesterasas 6 horas después de la ingesta, ¿ok? Nunca antes, porque obviamente tenerla antes podemos tener un falso resultado. Bien, entonces 6 horas después de la ingesta hacemos y pedimos recién la dosificación, bien, y podemos observar, miren aquí los resultados de alguna de las colinesterasas que hemos tenido de pacientes, miren, 353, 2269, que el valor, el rango, valor de referencia es arriba de 4970 a 13977. Y ojo con esto, que las colinesterasas estén descendidas, me confirma una intoxicación por un inhibidor de las colinesterasas, pero tener estas colinesterasas bajas no es predictor para nosotros de utilizar atropina. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El sostén, el ABC, sostén de funciones vitales, la atropina en estos casos y la descontaminación, bueno, en base a la exposición. Pero también, sin duda, el tratamiento de los síntomas y las complicaciones. El paciente debe ingresar a un cuidado intermedio, tener una vía permeable, no nos olvidemos que por las hipercrinias puede llegar a tener una insuficiencia respiratoria, que puede llegar a una intubación, ¿no? Podemos dar oxigenoterapia y también, bueno, el ABC y la monitorización continua, como habíamos mencionado. En ocasiones, si llegan a tener pacientes, no saben si es una intoxicación por inhibidor de la colinesterasa o no, bueno, podemos hacer la prueba atropínica, ¿no? Para diferenciar.
Entonces, en los adultos le ponemos igual una ampolla de 1 miligramo, o en los niños menores de 12 años hacemos una dosis de 0,01 miligramos kilo en bolo. Acuérdense lo que dijo ayer la doctora Paula, no se la pasa lenta la atropina, ¿no? En bolo, sin diluir, directo, tranquilos. Si no es una intoxicación por un plaguicida anticolinesterásico, pues vamos a tener, ¿no? Obviamente un efecto por la atropina, hipertensión, taquicardia, el paciente va a poder tener hasta una midriasis, rubicundo, alucinaciones, puede llegar a presentar, y ahí vamos a saber que si el paciente responde hacia esa atropina, vamos a saber que no es una intoxicación por un plaguicida anticolinesterásico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento y qué le vamos a realizar? Atropina. ¿Y por qué atropina? Es el antídoto ante este tipo de intoxicaciones. ¿Y por qué? Porque genera un bloqueo competitivo de los receptores muscarínicos, que es donde actúa este tipo de plaguicidas, ¿no? Entonces lo vamos a poner por vía endovenosa de 1 a 2 miligramos en bolo, siempre controlando frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, o sea, hasta atropinizar a un paciente. Cuando nosotros decimos que atropinizamos a un paciente, cuando tenemos una frecuencia cardíaca mayor de 80, una presión arterial sistólica igual mayor de 80, una saturación de oxígeno mayor de 97, pero sobre todo los pulmones, como decimos, secos, ¿no? Que ya no tenga esa hipercrimia pulmonar en ese momento, ni tampoco esa diaforesis. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer ese tipo de atropinización, cuando llegamos a atropinizar, decimos, bueno, lo logramos. Es muy complicado decirles, lo van a hacer con 5, lo van a hacer con 10, lo van a hacer con 20, porque es un tratamiento extremadamente dinámico. Es muy común que nos pregunten, o en ocasiones me preguntan mucho, bueno, ¿con cuánto lo atropinizo? Y yo ahí les puedo decir, es que no sé, porque es a demanda, ¿no? En otras palabras, es a lo que pida el paciente, no en base a la clínica. Yo he llegado a atropinizar pacientes en casos extremadamente graves, claro, con un aproximado. Aquí, por ejemplo, tengo una de las fotos de las atropinizaciones que hicimos. Eso no es nada. Lo llegamos a atropinizar, lo llegué a atropinizar con 140 ampollas de atropina, y después obviamente lo tuve casi un mes atropinizado al paciente, ¿no? Entonces es a demanda. ¿Hasta cuándo? Hasta tener, ¿no? Todos los efectos que había mencionado. Una vez nosotros llegamos a tener la buena atropinización, bueno, posteriormente vamos a, en base a eso, hacer una infusión, porque si lo dejamos al paciente sin una infusión de atropina, bueno, es riesgoso porque el paciente va a volver a presentar los síntomas de la intoxicación, porque no estamos bloqueando los receptores muscarínicos, y en ocasiones eso es un proceso muy largo. En ocasiones han sido 2 días, 1 día, 7 días, 8 días, irá variando. ¿Cómo vamos a hacer la infusión? Bueno, de todas las ampollas, que va a ser el 100%, vamos a utilizar el 20%, y lo vamos a utilizar en una infusión, por ejemplo, un ejemplo. Lo atropinicé con 10 ampollas. Ok, bueno, ¿cuánto es el 20%? Son 2. Esas 2 ampollas las voy a poner en 100 cc de feroficio para pasar en 1 hora. Y eso es viendo, porque podemos pasarlo al paciente a atropina, que siempre por eso hay que estar atento, y el paciente tiene que estar monitorizado. ¿Para qué? Porque podemos tener un síntoma o un síndrome anticolinérgico, visión borrosa, taquicardia, hipertensión, el paciente va a estar alucinando, distensión abdominal, convulsiones en casos graves. Bien, entonces por eso estos pacientes tienen que estar sí o sí en un cuidado intermedio, porque hay que estar muy atento con ellos. Y antes de mostrarles esto, quiero mostrarles este video, por ejemplo, que esta fue igual de una paciente que se la atropinizó en una clínica, y después llegó justo, me acuerdo que yo la emergencia, yo la miro, y ahí más o menos me cuentan un poco la historia, y había sido que había tenido ya una intoxicación por la atropina, ¿no? Que por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Aquí nos vemos, nosotros estábamos agarrándola porque era muy agresiva, alucinando, quería obviamente agredirnos a todos, y es parte de la intoxicación atropínica. Entonces no tuvimos de otra, miren, éramos entre 3 agarrándola para poder administrar un diazepam y poder también sedar un poco toda la excitación y contrarrestar, ¿no? Todo el efecto atropínico. Y aquí miren este video, vemos como ella, bueno, si bien no están escuchando, pero ella en estos momentos estaba con una alucinación, ¿no? Que es lo que podemos llegar a tener por este tipo de intoxicaciones si es que nos pasamos. Entonces, una vez nosotros llegamos a observar que el paciente ya, por ejemplo,
está muy taquicárdico, muy hipertenso, bueno, vamos bajando el 20% a requerimiento, o si no, también podemos ir bajándolo eh, ocasionalmente e ir viendo si precisa, si no, es muy, 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 muy dinámico, ¿no? Así que bueno, este fue un paciente igual que recibí la anterior semana, y miren ustedes cómo también tiene esta fascícula, miren los ojos. ¿No? Entonces, bueno, hay que mirar todo, como dijeron, siempre pupilas, hacer una buena evaluación del paciente para poder tener también un buen diagnóstico. Hay que hacer corrección de la acidosis, seguir con el tratamiento sintomático, las benzodiazepinas en caso de convulsiones, también en caso de fasciculaciones nos sirve, ¿no? Seguimiento clínico, hay que pedir también, ¿no?, sin duda, una gasometría. Y bueno, ¿cuándo podemos dar de alta a un paciente? Cuando tenemos unas colinesterasas en ascenso de un 3% al 5%. Bien, y con esto que quiero mostrar, porque seguramente íbamos a llegar al punto sobre el tema de las oximas. Bueno, yo aprendí, y no sé si la profesora Alba sigue, pero mi escuela, nosotros no usábamos oximas, acá tampoco, en Santa Cruz, nosotros tampoco las usamos. Primero, que no las tenemos; segundo, que no le indicamos, y en evidencia científica también menciona, y Eddington, que para los que estamos en toxicología sabemos que Michael Eddington es uno de los referentes en intoxicaciones por plaguicidas, sobre todo anticolinesterásico. Y él sostiene y explica en este artículo que no hay una evidencia sobre el beneficio de las oximas en los casos de intoxicaciones. Bien, lo que refiere acá es que los ensayos clínicos disponibles no mostraron una consistencia mejoría en base a mortalidad o desenlace importante en pacientes con intoxicación. Bien, entonces nosotros no lo indicamos, no lo tenemos, y el tratamiento, y nos ha ido excelente, ha sido con atropina, ¿no? Bueno, pero sin duda que también existen algunos tipos de secuelas, ya terminando un poco la exposición. Tenemos desde neurológicas centrales, daño hipóxico, y neurológicas periféricas, como ser una polineuropatía. Pero importante, ¿saben? Que nunca dejar de lado, dejar de pensar en lo que es el famoso síndrome intermedio. Bien, ¿y esto por qué lo refiero? Porque si bien no es algo que ha ocurrido muy comúnmente, o no se lo ha visto, ese paciente, por ejemplo, que yo les comenté, en el que usé casi 40 ampollas de atropina, bueno, ese paciente sí me lleva a tener un síndrome intermedio y posteriormente una polineuropatía periférica. Y eso obviamente se basa ¿a qué? Y primero, ¿qué es el síndrome intermedio? El síndrome intermedio es una complicación de la intoxicación por un órgano fosforado, sobre todo, ¿no? Que ocurre después de la fase aguda de la intoxicación y aparece entre las 24 y 96 horas. ¿Y cómo se caracteriza? Sobre todo con debilidad muscular, pero ¿sabe qué? La debilidad del músculo del cuello. Es como la cabeza caída, ¿no? Se le cae la cabeza, y la debilidad respiratoria, porque lo que tenemos es también una debilidad importante a nivel muscular, entonces tenemos que intubar al paciente porque va a tener una dificultad respiratoria porque no va a poder respirar. Entonces, por este mismo síndrome intermedio, va a tener también la parálisis de los nervios craneales y puede causar diplopía y dificultad para la deglución. Bien, ¿y esto por qué llega a pasar? Por la exposición prolongada de la sensibilidad de receptores nicotínicos, ¿no? Inhibición de la acetilcolina por acumulación, y también por posible daño directo en las fibras musculares. Esto sobre todo se evidencia más en las intoxicaciones graves, graves, graves. Y, ay, y bueno, también lo que es como se le llama en ocasiones, algunos he visto también que le llaman las polineuropatías tóxicas, o sino también llamada las OPIDIN, ¿no? Que es una neuropatía retardada inducida por un órgano fosforado. Es una complicación tardía y es muy poco frecuente. Ocurre a partir de la primera, tercera semana después de la intoxicación, y esto ocurre sobre todo por la inhibición irreversible, ¿no? de la enzima, pero sobre todo, ¿saben por qué? Por una degeneración axonal distal. Entonces, cuando los pacientes llegan a tener este tipo de afectación neurológica de polineuropatías retardadas, bueno, siempre nosotros decimos, no estamos solos, siempre andamos con un equipo multidisciplinario, emergenciólogo, médico internista, neurólogo. Entonces, aquí, bueno, a tratarlo como una polineuropatía, y ya eso es trabajo con neurología. Y ya para terminar, no quiero dejar de lado también de mencionar el efecto de, en ocasiones, algunos plaguicidas y su efecto de disruptor endocrino. Un disruptor endocrino es como
Es una sustancia química que se hace pasar por una hormona y entra a nuestro cuerpo y llega a tener efectos desde obesidad, cáncer, etcétera. Entonces, bueno, siempre hay que estar atentos y hay estudios que nos hablan sobre los efectos de los pesticidas, de los plaguicidas, mejor dicho, sobre la genotoxicidad, citotoxicidad, afectación en el sistema reproductivo, en el sistema inmune, etcétera, ¿no? Y esto también mucho tiene que ver con los tamaños del material particulado y como algunos plaguicidas antiguos, por ejemplo, como un órgano clorado, como por ejemplo el DDT, que como mostraron, no es ya accesible, o sea, ni siquiera debería estar en venta, ya fue descontinuado hace muchísimos años, pero por su persistencia en el medio ambiente, que fue el motivo por el que se lo descontinuó, bueno, podemos verlo en ocasiones también, miren ustedes, en algunas personas que se ha estudiado, obviamente, en los peces y después las personas se los comen, etc. Bien, entonces, bueno, esto es solo una revisión que proporciona sobre la exposición y miren ustedes igual este otro trabajo de la doctora Noemí Tirado que estudia bastante el tema de los efectos genotóxicos de los plaguicidas y el aumento significativo de las roturas, en ADN y micronúcleos, sobre todo en trabajadores expuestos. Pero por eso aquí es muy importante, ¿no? El equipo de protección personal y nosotros también como personal como personas que consumimos pues los vegetales, la fruta, la buena limpieza, el buen lavado, etcétera. ¿No? Y aquí, bueno, estos son otros artículos, igual que ustedes los pueden buscar, donde habla sobre el daño reproductivo, enfermedades crónicas, efectos neuroconductuales, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un estudio igual de Argentina que me pareció extremadamente interesante, que también los invito a que lo puedan buscar, que habla sobre los residuos, sobre los estudios que hicieron de los residuos de plaguicidas prohibidos y que cómo se ha evidenciado también en mujeres embarazadas. Así que bueno, con eso termino. Intenté hacerlo un poco rápido por el tema de tiempo, pido disculpas un poco por el retraso. Nuevamente vuelvo a mostrar la foto de todo el equipo. Les agradezco por estar presente, por acompañarnos. Tengan un poco de paciencia igual en base a los certificados. Ustedes saben que eso demora y se les va a enviar de manera online a todos los participantes que nos estén acompañando de otros países. Aquí les dejo igual mis redes sociales. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, quedamos atentos. Y bueno, aquí ya